después de Los Ángeles, que me hacen esta propuesta, yo les digo lo de Sabino, y se venían muchas cosas muy buenas con Sabino. Entonces ellos empezaron a hacer varias cosas allá, y les dije, consigan a alguien más. Y cuando yo pueda, si todavía existe la posibilidad, yo me integro, encantado. O sea, lo que me queda claro es que yo con Sabino voy a cerrar. Pero, pues ahorita no puedo. Sí, no puedo hacer para mañana. Total, pasa el 2019, entramos al 2020, hacemos unas cosas con Sabino, y se cae la pandemia, cabrón. Sí, no. Y entonces a partir de la pandemia se empezó a querer hacer ciertas cosas vía stream, pero pues la verdad es que no funcionaba. Económicamente no nos funcionaba a nadie. Y pues ellas también estaban paradas. La onda con ellas es que empiezan a producir el último disco. Entonces todo ese tiempo de pandemia se ponen a afinar y a terminar composiciones y todo. Empiezan a hacer el deal realmente bien con la disquera hasta que lo cierran y las mandan a grabar. Entonces van y graban. Y cuando regresan para el finales del 2020, principios de 2021, ya hay una estructura de decir, oye, ya se firmó esto, necesitamos empezar a turear. Pero vamos a empezar a hacer streamings para presentar el disco, porque todavía no se puede hacer shows. Sí. Y lo vamos a hacer para las disqueras en Europa, para Australia, para Japón, para México, para Latinoamérica, para Estados Unidos, ¿no? Y empezamos a hacer los shows desde el estudio de ellas y lo empezamos a transmitir, y empezaba la gente a hacer RP, decir, pues está bien chingona la banda, sí, le vamos a hacer aquí, le vamos a meter por acá, vamos a hacer esto, y se empiezan a hacer planes. Y se empieza a cuajar un primer tour. Ahí fue cuando ellos se enteran que yo ya no estaba con Sabino y me hablan y me dicen, pues, ¿qué onda? Todas esas transmisiones que hice las hacían desde Monterrey. Desde Monterrey. Y para ti también fue un reto porque... Sí, totalmente. El tipo de audio para una transmisión es otro. Para mí fue entender cómo se tenía que transmitir para el stream, ni siquiera para tele. Exacto. O sea, para stream. ¿Es más parecido a la grabación? Sí, es muy parecido, pero por ejemplo, tuvimos que comprar, Luis tuvo que comprar unos monitores que sonaban como si fuera un celular, cabrón. Claro, porque la gente finalmente lo consume. La gente decía, pues es que la gente lo va a ver en Zoom o lo va a ver en YouTube, en la compu. Entonces de repente era de que, ay cabrón, pero entonces ahí no le puedo dar ese grave porque lo voy a ponchar y entonces va a distorsionar y... Puta, era reaprender. No, y fue una experiencia chingoncísima en cuanto a aprendizaje para mí. Fue una pesadilla porque yo sí dije, no, pues no la voy a librar, cabrón. O sea, yo estoy acostumbrado al jícamo. Claro. Y ahí no hay. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cómo microfonear. Luis, te digo, me ayudó un chorro. Carlos también me ayudó un chingo. Porque ellos tenían más este trabajo en estudio. Yo nunca me he clavado en estudio. Que ahora quiero hacerlo. Pero nunca me he clavado en estudio. Yo tenía conceptos diferentes de cómo utilizar un compresor y acá era totalmente diferente. Uh-huh. Y veía los resultados y decía, cabrón, pues mira, esto está bueno y a lo mejor lo puedo aplicar en vivo así, con estas cosas, y ok. Entonces fue un aprendizaje, todo ese año fue un aprendizaje. Y se viene la gira que se cancela o se pospone, la primer gira con The Warning en Estados Unidos, porque hay otro brote de COVID. Ah, exacto. Entonces todos dijimos, no puede ser, ya la pospusimos una vez, esta es la segunda vez. Total, se pospone 4 meses o 3 meses, no recuerdo, y hacemos esa gira, ¿no? Empezamos a hacer esa gira. ¿Que fue gira de Estados Unidos? Fue en Estados Unidos. Okay. Fue en Estados Unidos, una gira headlining. Nosotros íbamos como la banda headlining. Y pues fue un éxito, cabrón, porque todos los shows, sin miedo a equivocarme, probablemente 2, 3 no, pero fue una gira de 35 shows. Cabrón. En un mes y medio. Y todos eran éxito. Que además sí sucedió esto como este efecto resortera, ¿no? Sí. O sea, volvió con más fuerza. La gente al haber estado tan guardada tanto tiempo. Muy cabrón. Entonces, todo el mundo pensábamos que no la íbamos a librar porque decíamos, no, pues es que la gente ya se va a hartar. Y fue todo lo contrario. Entonces, de repente, de decir, bueno, pues vamos a empezar haciendo la costa de California, así hasta Seattle, y luego bajamos por ahí. De repente se convirtió en toda la vuelta. Wow. Y
Y pues sí, güey, o sea, de repente todos dijimos, ay, cabrón. Para este tiempo tú ya estabas, digamos, en el puesto oficial que estás ahora. Sí, yo ya estaba con ellos. ¿En cuál es? Yo hago parte de la producción, sala y monitores. No, pues sí, te tocan responsabilidades fuertes. Sí, está chido. ¿Parte de la producción te refieres a qué? ¿Juntas de producción, tal, para estar viendo los...? Sí, básicamente ya para ejecutar los shows, ¿no? Uh-huh. Ya para planeación, por ejemplo, también del escenario, del... Sí, pero no me he clavado tanto porque debo de reconocerlo. Ahí Dani, la guitarrista, bueno, las tres en realidad, siempre han tenido bien claro cómo quieren verse, cómo quieren sonar. Y entonces es bien fácil porque dicen, a ver, vamos a hacer esto. Ahora, les toca a ustedes desarrollarlo.